bien propio y el de los demás. Cuando en el Nuevo Testamento nos hablan del grupo de los 12, es evidente que se trata de algo más que una mera suma de 12 personas. Es una verdadera comunidad de vida en torno al Maestro. Bienvenidos. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Formación Comunitaria. Y bueno, pues seguimos aquí formándonos, ustedes y yo también me estoy formando. Durante todo este tiempo hemos estado viendo un poco sobre apologética, muy práctica, solamente con algunas preguntas que nos hacen siempre los hermanos de otras denominaciones. Apologética, defensa de la fe, defensa de nuestra fe cristiana católica. Es decir, todo lo que creemos en el credo, nosotros tenemos que defenderlo en ocasiones, y hay que defenderlo con todo nuestro corazón. Pero para defenderlo necesitamos conocerlo, necesitamos tener las armas, los fundamentos bíblicos, también por supuesto los fundamentos, para nosotros los fundamentos del catecismo de la Iglesia. Para los hermanos de otras denominaciones no les interesa, ¿verdad? Si tú le dices, es que dice el catecismo, no, dígame qué dice en la palabra. Entonces todas nuestras respuestas para ellos deben de estar fundamentadas en la palabra. Y claro que se puede. Entonces es por eso que nosotros estamos tratando nada más de responder algunas de las preguntas que siempre nos hacen, ¿verdad? Terminamos de ver en los pasados programas, por ejemplo, lo que es el por qué el bautismo a los niños, que nos tardamos algunos programas, que fue muy, muy interesante. Y ahora vamos a ver lo que nos dicen los cristianos unitarios. Sí, los cristianos unitarios es una rama de los cristianos, de los cristianos, no sé, háblese por ejemplo en algunos pentecostales, algunos otros también son unitarios. ¿Qué es lo que ellos creen y qué es lo que ellos no creen? Por ejemplo, ellos creen que es, vamos a estar viendo durante todo este programa y vamos a responder conforme a la palabra, porque nosotros creemos en la Santísima Trinidad, el dogma más excelso de nuestra doctrina católica, ¿sí? Entonces, por eso vamos a estar contestando durante todo este tiempo. Vamos a ver primeramente dónde nace el unitarismo, ¿verdad? El unitarismo, ¿dónde viene? Las ideas del unitarismo se comprendían durante los primeros años del cristianismo, en lo que el cristianismo católico romano llamó herejía arriana o arrianismo, por el nombre de su principal defensor, Arrio. Pero el unitarismo moderno se fijó con la Reforma Protestante en Transilvania. Existió desde la década de 1560, cuando era caudillado por Ferenc David en Polonia. El unitarismo floreció durante 100 años como la Iglesia Reformada Menor, hasta que la persecución de 1660 forzó a sus seguidores al exilio. La figura clave en el movimiento polaco fue Fausto Socino, que a su movimiento se le llamó socianismo. Aislados unitarios vivieron en Inglaterra hacia 1600, sobre todo John Biddle, y luego en el siglo XVIII, pero siempre siendo considerados disidentes de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, el unitarismo es estrictamente monoteísta. Aquí vamos a ir respondiendo, nosotros también los trinitarios, sí, somos monoteístas, no creemos en muchos dioses, somos monoteístas. Y ellos se dicen que creen en un único Dios, su nombre es Jesucristo. Solo existe una persona en Dios, para ellos que se manifiesta de 3 formas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas formas no son 3 personas separadas, sino una sola. En consecuencia, el Jesús de los Evangelios era un hombre consciente de ser enviado al mundo para transmitir su voluntad, pero no divino, ni partícipe de la naturaleza de Dios, hasta el punto de ser el Mesías que esperaban los judíos. Para el unitario, la existencia humana está ligada a este planeta y no existe posibilidad de vida en otro lugar, a no ser en este planeta. Bueno, difieren en sus doctrinas, porque yo conozco otros unitaristas, ¿verdad? Que ellos sí creen que Jesucristo es de Dios, que es Jehová para ellos, es Jehová. Y entonces mi pregunta para ellos era,
Y entonces Jesucristo, cuando se encarnó en la Virgen, dejó el cielo solo, o porque oraba al Padre, y si era el mismo, dice, no, pues es que era el mismo, pero Él nos estaba enseñando a orar. Es decir, tienen respuestas que ellos se han forjado durante todas sus creencias para responder a todo esto que yo sí les decía. Bueno, si Jesucristo nada más es Dios, no existe el Padre. Es decir, ellos dicen que precisamente la Trinidad, o más bien Jesucristo, es como si ellos, como vamos a usar las palabras que ellos usan, ¿sí? Sí, porque si no vamos a meternos. Es una corriente de pensamiento teológico, el unitarismo de origen cristiano, que afirma la unidad de Dios. En sentido genérico, se han etiquetado así diversas corrientes que rechazan el dogma de la Trinidad, tales como el adiomnismo, el arrianismo, que ya habíamos visto aquí en el primer momento, que el arrianismo fue una herejía que fue atacada y duramente, ¿sí?, en la Iglesia Católica, ¿sí? Fue Arriano el que llevó a cabo Arrio fue el que llevó a cabo esta herejía, ¿sí? Él fue un presbítero, sí, fue un presbítero de Alejandría, y él fundó la doctrina cristiana conocida como arrianismo, ¿sí? Es decir, nosotros vemos aquí que él se enfrentó a su obispo proclamando que Dios, el Padre, había creado de la nada el Logos, su Hijo, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía y que por lo tanto el Hijo era una creación de Dios y no era Dios mismo. Esto era el arrianismo. Y bueno, fueron contra él muchísimos, por ejemplo, el concilio de Nicea, ¿sí? Fue condenada esta herejía en el concilio de Nicea, fue condenada. Y hubo muchísimos santos padres y muchísimos doctores de la iglesia que estuvieron en contra de él, ¿verdad? Alguna vez escuchamos que estuvo en contra de Arrio, de los arrianismos, ¿verdad? Entonces, vemos que esta herejía, pues es precisamente lo que de allí nace. Bueno, toma las ideas también que tenía el arrianismo, de que Dios, así como lo decía Arriano, o Arrio más bien, ¿sí? Es decir, que hubo tiempo, así, dice que Dios, el Padre, había creado de la nada el Logos, su Hijo, que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, y que por tanto el Hijo era una creación de Dios y no era Dios mismo, ¿sí? Entonces vemos cómo es esta herejía que ya estaba desde los principios del cristianismo. Estoy hablando yo en este momento del año 2256 a 336 después de Cristo, es decir, en los principios del cristianismo ya estaba esta herejía del unitarismo. En ese tiempo se llamaba arrianismo, ¿sí? Bueno, y entonces seguimos viendo qué son los principales, las fundamentos o las bases de esta creencia del unitarismo, ¿sí? Es decir, según ellos, el primero de estos tres pilares del unitarismo nos enseña que la verdad revelada no puede contradecir la ciencia probada. Es decir, la fe y la razón no son contradictorias, sino que son complementarias. Por ejemplo, la noción de que Dios es uno y trino a la vez repugna a la razón y a la lógica, por lo que lo debe ser rechazado. O sea que para los unitarios todo lo que no sea contrastado por vía de la lógica o de la ciencia no puede ser objeto de la fe. Eso es precisamente la piedra donde se fundamenta el unitarismo, ¿sí? Es decir, que si yo no lo entiendo, no es verdad. Es decir, no puede ser lógico que haya tres personas en un solo Dios verdadero. Y nosotros, los cristianos católicos, vamos a ver exactamente qué es lo que pensamos, ¿verdad? También el segundo pilar de unitaristas, ¿sí? Es la libertad absoluta de pensamiento. El ser humano termina descubriendo la verdad y razón de su existencia. En este punto o la acepta o lo rechaza. Y dado que el libre albedrío es un don de Dios, el derecho a aceptar o rechazar debe ser aceptado sin condenación. Por eso los unitarios no condenamos a nadie, ni juzgamos a nadie. Abogamos por una libertad absoluta de pensamiento, que cada persona pueda leer la Biblia o cualquiera de los llamados libros sagrados
sin ayuda de ningún teólogo o clérigo y sacar sus propias conclusiones. A diferencia de religiones organizadas, el unitarismo no le teme a la verdad. Vean. Estas son algunas de las creencias básicas de los unitaristas, ¿verdad? Pero les digo, difieren entre ellos en muchas ocasiones. Por ejemplo, estos unitaristas que estoy leyendo, ¿sí?, son diferentes a los unitarios que yo conocí, que eran pentecostales, ¿sí? Pentecostales, ellos sí creen en la condenación, ellos sí creen que los hombres se condenan, y ellos sí creen que Jesucristo es Dios, pero es nada más, es Dios. Más bien, ellos no creen en que son tres personas, nada más es una persona. Y vamos a ver que ellos también se basan en la palabra de Dios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando en los Hechos de los Apóstoles habla claramente de decir, y fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Entonces, allí ellos también se basan para decir que realmente el único nombre que debe de ser dicho, o el único Dios verdadero y la única persona es Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo todo esto en este programa. Dice, la religión unitaria es simple, Dios es uno y único. La existencia de Dios para los unitarios no es un artículo de fe incuestionable, sino que es el resultado de convencimiento racional, personal, al que se puede llegar de muchas maneras y por diversos caminos, ¿sí? Bueno, pues estas son las tesis de los unitaristas. Ahora vamos a ver también en la cita bíblica en que ellos se basan para decir que solamente Jesucristo es Dios, no hay Padre, no hay Espíritu Santo. Es como quien dice, es una manifestación de Dios, solamente es una manifestación. Y también en qué se basan ellos, en qué palabra de Dios. Pero primero vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Bueno, estamos nuevamente con ustedes en este programa Formación Comunitaria y estamos viendo que es precisamente un poquito de apologética para aquellos que nos acaban de sintonizar. Estamos viendo en esta programación lo que es apologética, muy muy práctica, ¿verdad? Es decir, la apologética, defensa de la fe, solamente contestando algunas preguntas, ¿sí? Y bueno, estamos viendo lo que es los cristianos unitarios, ¿sí? Aquellos, doctrina, ¿sí? Que dice, que niega la existencia de la Trinidad y no reconocen Dios más que en una sola persona, ¿sí? Y bueno, pues los cristianos unitarios, ¿verdad? Vemos cuáles son las citas bíblicas que ellos se basan, ¿verdad? Primeramente, algunos de ellos dicen que no puede ir en contra, como ya decíamos nosotros ahorita antes de irnos, que no puede ir una creencia en contra de la fe, y de alguna manera pues ellos tienen razón, ¿verdad? Ellos tienen razón de que no puede ir. Por eso nosotros en la iglesia nos enseña lo que es precisamente el dogma, y vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que es el dogma, ¿sí? Pero primeramente vamos a ver algunas de las citas bíblicas de lo que ellos basan estas creencias. Primeramente, cuando en el Hechos de los Apóstoles vemos aquí que dice textualmente que fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, comenzando desde los primeros bautismos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo fueron bautizados, y decía, bautícense en el nombre de Jesucristo. Sí, por ejemplo, aquí en Hechos 2, mismo Pedro le dice a todos aquellos que estaban escuchando, después de que llega el Espíritu Santo, se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia, él dice, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Cuando escuchan a Pedro dar su discurso querigmático, dice, al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó, conviértanse y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados. Pero ellos toman esta cita bíblica como, pues aquí dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Es decir, que solamente existe
Jesucristo, es decir, la única persona que está es Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos creen que el Padre es Jesucristo, y Jesucristo es el Padre, y el Espíritu Santo es el... Realmente nosotros vamos a ir como un poquito viendo cada paso de ellos, cada cosa que ellos creen. Primeramente, vamos a contestar esta pregunta. Porque aquí dice que se hagan bautizar en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Y vamos a ver también nosotros qué es lo que respondemos como católicos. Nos vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 28, hablando muy claramente del bautismo Jesucristo. Lo dice claramente aquí en el capítulo 28, dice, cuando ya Él está a punto de subir a los cielos, cuando ya está a punto de dejar la tierra en la ascensión, dice así: por su parte los 11 discípulos marcharon a Galilea, y al monte Jesús les había indicado, y al verle le adoraron. Algunos sin embargo dudaron. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, ¿se está contradiciendo Jesucristo? Se está contradiciendo aquí cuando Él mismo nos dejó bien claro qué es lo que debíamos de hacer, o se está contradiciendo Pedro. No puede haber contradicción. Nosotros, si vamos a los primeros albores del cristianismo, vamos a ver que desde el principio todos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí lo que Pedro está viendo y está aseverando es precisamente que aceptaron a Jesucristo como su Señor, que aceptaron el bautismo que Jesucristo les traía, la salvación que da el bautismo, y que con Jesucristo llegó. Entonces ellos clarifican que es por medio de Jesucristo que reciben la salvación, y eso es obvio, eso es normal, que ellos puntualicen que es por Jesucristo que recibimos el don de la salvación. El único camino para salvarnos es Jesucristo. Y aquí Pedro les está diciendo: bautícese en el nombre de Jesucristo. Es decir, sí, hágalo. Jesucristo es el único camino que nos trae la salvación, ¿sí? Pero no, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos se basan en eso para decir que solamente había una persona, Jesucristo, ¿sí? ¿Nosotros en qué nos basamos para decir que tenemos nosotros la fe, el dogma principal, el dogma más importante de nosotros es precisamente la Santísima Trinidad? ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, qué es un dogma. Primeramente, un dogma indica una creencia, doctrinas o proposiciones cuya verdad no se admiten dudas. Si bien los clásicos los empleaban para referirse en general a las afirmaciones de una persona o escuela, su uso contemporáneo está principalmente restringido a los principios de que una religión afirma. ¿Sí? Entonces, esto es un dogma. Hablando de la Iglesia Católica, un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura, sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Cualquier católico está obligado a adherirse y aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable, ¿sí? Los dogmas tienen estas características para los católicos. Confían en que un dogma es una verdad que contiene implícita o explícitamente la inmutable revelación divina, o en que tiene con ella una conexión necesaria. Para que estas verdades se tornen en dogmas, ellas necesitan ser propuestas directamente por la Iglesia Católica a sus fieles, como parte de su fe y de su doctrina, a través de una definición solemne e infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia, que es el Papa, ¿sí? Con todos sus obispos en comunión con el Papa. Ese es el magisterio de la Iglesia. El Papa con todos los obispos en unión con el Papa, ¿sí? Hay algunos obispos, tristemente, hablando por ejemplo de Febre, y algunos
bueno, el más conocido es él, que no estaba en comunión con el Papa. Entonces, el magisterio es el Papa, con todos los obispos que están en comunión con el Papa, ¿sí? Entonces, esta definición solemne e infalible, ¿sí?, por el Supremo Magisterio de la Iglesia, ¿sí?, o concilio ecuménico con el Papa, y de la posterior enseñanza de estas por parte del Magisterio Ordinario de la Iglesia, para tal proclamación o clarificación solemne acontezca, son necesarias dos condiciones. La primera condición, el sentido debe estar suficientemente expresado como una auténtica verdad revelada por Dios. La verdad o doctrina en causa debe ser propuesta y definida solemnemente por la Iglesia, siendo una verdad revelada y una parte integrante de la fe católica. ¿Sí? Entonces vemos cómo estos dogmas, el principal, el más importante, es la Santísima Trinidad. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a ver que la Santísima Trinidad se nombra una y otra vez en la palabra de Dios. Vamos a estar viendo cómo desde el Antiguo Testamento ya sin que se dijera claramente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya estábamos ahí descubriendo nosotros lo que es el dogma de la Santísima Trinidad. Comenzando precisamente por el bautismo de Jesucristo en el Evangelio según San Mateo, pues vemos que desde el comienzo de la misión de Jesucristo está presente la presencia de la Santísima Trinidad, o más bien del Padre y del Hijo. En el capítulo 4, ¿verdad?, de San Mateo, vemos esto en el bautismo, dice así, entonces apareció, el capítulo 3:13, entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán, donde Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues vemos aquí la presencia, ¿verdad?, clara, bien definida de la Santísima Trinidad. Jesucristo que es bautizado, él sale del agua. Luego el Espíritu Santo que baja en forma de paloma que viene sobre él, y la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y así vamos a estar viendo muchísimas citas bíblicas en las cuales nosotros, por supuesto, vemos la presencia infalible de la Santísima Trinidad, ¿sí? Y bueno, pues hay muchísimos libros que nos pueden ayudar. Yo recuerdo, aún, fíjense nada más, hablando de los cristianos que son trinitarios, muchísimos otros son trinitarios. No todos los cristianos de otras denominaciones son unitarios, no todos. Es una minoría los hermanos de otras denominaciones que son unitarios. Es una minoría, pero sí los hay, y es bueno que nosotros conozcamos, porque pueden presentarse a nosotros un cristiano que es unitario, y entonces nos puede hacer dudar de lo que nosotros creemos que es nuestro dogma más importante, el dogma más importante, que es precisamente la Santísima Trinidad. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Formación Comunitaria. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Maestro de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Y seguimos con ustedes en este programa de formación comunitaria. Y para aquellos que nos acaban de sintonizar, pues estamos viendo un poquito en esta serie de programas. Bueno, vamos a ver un poquito sobre apologética, pero muy práctica, solamente contestando algunas preguntas que nos hacen los hermanos de otras denominaciones. Y estábamos viendo que algunos, no todos los cristianos de otras denominaciones son unitarios. Sí, hay algunos que son unitarios, ¿sí? Y que pues ellos creen que solamente hay una sola persona en Dios, y que esta persona pues es precisamente Jesucristo. Uno de los más grandes unitarios son algunas de las iglesias pentecostales, ¿sí? Es decir, son la iglesia pentecostal
internacional unida. Y luego hay otras que le siguen, pero son una minoría. Realmente muchos de los cristianos de otras denominaciones saben y creen en la Santísima Trinidad. Recuerdo, si ustedes, no sé si fue muy conocido este libro de Buenos Días Espíritu Santo, de un escritor protestante, ¿sí?, de otra denominación, y él decía, ahí la aceptaba y decía, creo que la doctrina católica sobre la Santísima Trinidad es la más acertada. Y él copiaba literalmente de la doctrina católica algunos puntos para él explicar lo que es la Santísima Trinidad. Entonces, nada más algunos de los cristianos son unitarios. Y realmente como que veo que poco a poco como que van haciéndose menos. Les digo, no todos. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Pero pues nosotros debemos de también tener algo con qué responder, qué contestar. Ya hemos dicho que el dogma de la Santísima Trinidad para nosotros, los cristianos, es decir, es el dogma más importante, ¿sí? Y que cuando ya es un dogma que la iglesia proclama un dogma, es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, es decir, ya no se puede revocar, es irrevocable, incuestionable, ¿sí? Es decir, ya no hay ninguna duda. Y en ocasiones los dogmas, ¿sí?, los dogmas deben ser aceptados, eso sí, deben de ser aceptados, ¿verdad?, como una verdad para nosotros los católicos, ¿sí? Entonces siempre hay una definición de un dogma. Después de un concilio, después de que se reúne el magisterio de la iglesia, siempre hay una definición de un dogma y que nos hace precisamente creer en eso. Vamos a ver algunas de las citas bíblicas en donde nosotros nos basamos para decir explicar ciertamente que esta doctrina de la Trinidad, ciertamente, ¿verdad?, no es una doctrina que diga así la palabra textualmente de la Trinidad, ¿sí? ¿Sí? Trinidad, término teológico que desde el 200 antes de Cristo denota la doctrina central del cristianismo. Es decir, Dios, que es uno y único en su sustancia o naturaleza infinita, es al mismo tiempo tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Perdón, aquí yo me equivoqué, es después de Cristo. Hay un solo Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Dios Padre no es Dios Hijo, sino que eternamente engendra al Hijo, como el Hijo es eternamente engendrado. El Espíritu Santo no, ni el Padre no es, ni el Padre ni el Hijo, sino una persona distinta que procede eternamente del Padre y del Hijo. Los tres personas reciben una misma adoración y gloria, ¿sí? Entonces, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, ciertamente, pero sí aparece el concepto, ¿sí? La palabra fue utilizada primeramente por Tertuliano. La Trinidad explica la vocación de la humanidad a formar una sola familia. Dios no es soledad. Eso recuerdo muy bien que es uno de las catequesis de la Santísima Trinidad, precisamente de San Juan Pablo II. Dios no es soledad, sino comunión perfecta. Del Dios comunión surge la vocación de toda la humanidad a formar una sola gran familia, en la que las diferentes razas y culturas se encuentran y se enriquecen recíprocamente. A la luz de esta verdad fundamental, la fe se comprende la gravedad de todas las ofensas contra el ser humano. Vamos a ver cuáles son las citas bíblicas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que nos habla ya de los albores, ya de la doctrina de la Trinidad, ¿sí? Primeramente, vamos hasta la creación, precisamente hasta la creación, ¿sí? Vemos en el capítulo 1, versículo 26, que dice: y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias, y en todas las alimañas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, ¿verdad? Entonces, y dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen. Hagamos precisamente nos habla de esa comunión, ¿sí?, de esa familia, ese Dios que no es soledad, ese Dios que no es soledad, sino comunión perfecta, ¿sí? Entonces, aquí dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Está hablando en plural. Luego también tenemos la cita bíblica de Génesis 18,
en la teofanía de Mambré. Dice que aparecióse Yahvé en la encina de Mambré, estando, se está hablando de Abraham, estando sentado a la puerta de su tienda, en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y aquí que había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos. Se postró en tierra y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor, que traigan un poco de agua. Bueno, sigue la palabra, ¿verdad? Pero el punto es que dice aquí, bueno, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que estaba sentado cuando levantó los ojos y aquí que había 3 individuos parados a su vera. Y él se dirige a él como si fuera Dios, es decir, Señor mío, ¿sí? Y más adelante en la intercesión que hace Abraham, él está consciente de que es Dios. Solamente Dios puede quitar el castigo que va a venir sobre estas ciudades de Gomorra y Somorra, ¿sí? Entonces, es decir, nosotros vamos a ver que van a venir un castigo muy grande. Y vamos a ver que la intercesión que hace Abraham es precisamente ante Dios. Él está consciente que es Dios quien está presente allí. Luego vemos más adelante como en Isaías vemos aquí aquí cuando Isaías ve también, cuando es la vocación de Isaías en el capítulo 6, dice: en el año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado en un trono excelso, elevado, y sus alas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía 6 alas, con un par se cubría la faz y con otro par se cubrían los pies, y con el otro lado aleteaban y se gritaban el uno al otro: Santo, 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 Yahvé Sebaot. Llena está toda la tierra de su gloria. Palabra de Dios. Pero vamos a ver que también en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, 8, viene nuevamente todo eso, esta alabanza al Dios Todopoderoso. Dice en este capítulo 4, en el versículo desde el 8, los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos todos alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Es decir, primero dicen Santo, 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 es decir, y luego dicen Señor Dios Todopoderoso. No dicen Santo sea el Padre, Santo sea el Hijo, sino Dios Todopoderoso, es decir, la unidad en la Trinidad. ¿Sí? Eres digno, Señor. Se refieren a un solo Señor. A un solo Señor. También nosotros los trinitarios somos eso, solamente creemos en un solo Dios verdadero, en un solo Dios verdadero. Por eso esta doctrina chocó tantísimo con los judíos, empezando con los judíos. Imagínense que Dios Todopoderoso es el uno, el único, ¿sí? Y como lo dice el Shema precisamente, y no estamos nosotros nunca, de ninguna manera, en contra de lo que es el Shema, como lo vemos en el Antiguo Testamento. Sí, como dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero empieza muy claramente diciendo así: escucha, Israel, Yahvé tu Dios es el único Yahvé, es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces dice: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Y también, por ejemplo, lo podemos encontrar en Mateo 22, 37, y allí un poquito más claro nos habla de esto. Mateo 22, 37 también, cuando se refiere precisamente, cuando está el juicio, que le dice, aquí dice, él le dijo: mas los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a sus saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos le preguntó con ánimo de ponerle a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Al Señor tu Dios, es decir, el único Dios, uno solo. Y nosotros también, por supuesto, que creemos que es uno solo, en 3 personas distintas. Pero vamos a continuar, ¿verdad?, con estas citas bíblicas. ¿En qué nos basamos nosotros, los trinitarios? Y vuelvo a repetir, los trinitarios no solamente somos los católicos,
¿verdad? Hay muchísimas iglesias cristianas que son trinitarias. Es más, me atrevo a decir que es la gran mayoría que son trinitarias. Es una minoría aquellos que creen solamente que Jesucristo, que Dios es solamente Jesucristo. Es Jesucristo, nada más, una sola persona. Pero vamos a continuar con estas citas bíblicas después de esta pausa. Vamos a una pausa y regresamos. Después de este corte regresamos a Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Gracias al apoyo de tu diezmo, hemos construido juntos proyectos que nos benefician a todos. Hemos sido colaboradores de la esperanza, formando mejores seres humanos. Continuemos construyendo el futuro de nuestra iglesia, la casa común que recibe a todos. De un corazón generoso nacen las buenas obras. Gracias por tu diezmo. Lo poco de uno hace lo mucho de todos. Las parábolas de Jesús. Las parábolas es una breve comparación basada en una experiencia cotidiana de la vida, cuyo fin es enseñar una verdad espiritual. En Coinonía Media, domingos 4 de la tarde, djcatólico.com. Las parábolas de Jesús. ¿Sabes dónde está ubicado Coinonía Radio? Visita nuestras instalaciones y comparte con nosotros la alegría de ser una sola iglesia en Cristo Jesús. Estamos ubicados en Avenida Sierra de Juárez 7288, Colonia Camino Verde, Tijuana, Baja California. Coinonía Radio, una nueva forma de escuchar la radio católica. Ya estamos de regreso a tu programa Formación Comunitaria. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey, el Santo de Israel. Muy bien, estamos con ustedes en este programa de formación comunitaria. Y antes de continuar con el tema, quiero dar las gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando y a cada uno de ustedes que nos ha apoyado durante todo este tiempo, tanto en oración. Yo sé que muchas personas nos apoyan en oración. A mí mismo, a varias de nuestras hermanas religiosas me han dicho, estoy orando por usted. Sobre todo la hermana Conchita, la hermana Estela, siempre nos dicen, estamos rezando por el Padre Jeff, estamos rezando para que continúen. Entonces sabemos que muchas personas oran. Nosotros también oramos siempre por Coinonía Radio, por el Padre Jeff. Y yo sé que muchas personas se unen a nuestra oración y a todas ellas muchas gracias. Y muchas gracias también a aquellas personas que poco o mucho nos han apoyado económicamente, ¿sí? Es decir, hay personas que cada mes, fíjense nada más, cada mes ellos ya tienen como parte de su vida el apoyarnos. Y yo quiero dar gracias a cada uno de ellos, cada uno de aquellas personas que también nos apoyaron en la venta de los bonos, que iba a salir un bono premiado, ¿verdad? Que también cada uno de ellos nos apoyó también. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno de ellos que está con nosotros día con día escuchando todos los programas, que hasta en la madrugada está con nosotros con los programas, sobre todo el fin de semana, los programas de Morning Coffee, los programas de Tras las Huellas de Jesús, todos estos programas que están en la madrugada y que hay personas que nos siguen, que nos están escuchando, ¿verdad? Entonces, gracias por su fidelidad, por escucharnos siempre. Y bueno, pues también queremos decirle pues que continuamos en esta lucha. Nosotros seguimos luchando para que todo esto se lleve a cabo. Nuestra lucha, pues vemos que es cada mes. Cada mes hay que tener dinero, cada mes hay que juntar y cada mes hay que hacer alguna actividad especial. No debe de pasar un mes sin hacer una actividad especial.
Entonces por eso nosotros tenemos esto que hacemos, ¿sí? Bueno, entonces, y también recordarles, ¿verdad?, que este mes que se acerca ya al final, bueno, que también tenemos, y les pido que también nosotros estemos apoyando. Cada mes, ustedes recuerden que cada mes nos puedan apoyar con lo que puedan, ¿verdad? Bueno, pues seguimos con este tema que es qué es lo que la Iglesia Católica cree, en donde nos basamos nosotros para creer en la Santísima Trinidad, es decir, el dogma más importante de nuestra creencia, de nuestro credo, la Santísima Trinidad. Esto a base de que hay algunos cristianos unitarios, es decir, personas de otras denominaciones protestantes que son unitarios, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, son una minoría. Pero de todas maneras estamos viendo, porque muchos de ellos dicen, ¿y dónde viene eso de la Santísima Trinidad? Dígame usted dónde viene la palabra. Claro, ya hemos dicho que la Santísima Trinidad, ¿verdad?, no viene aquí, que fue este término, ¿verdad?, fue apenas dicho, pues realmente hace poco, ¿verdad? Hace poco vemos que este término, vemos que fue el primero que lo dijo fue Tertuliano precisamente, ¿verdad? Entonces, aunque es un dogma difícil de entender, sí, fue lo primero que entendieron los apóstoles, porque esto, para que nosotros podamos entender o aceptar un dogma, debemos primeramente tener este estado de fe, esta vista. Es decir, cuando Jesucristo se vino y les habló y nos habló del amor del Padre, es tan fácil entenderlo para los discípulos, fue tan difícil entenderlo para los judíos, ¿sí? Y es tan difícil entenderlo para alguien, por ejemplo, para Arrio, así como lo hemos dicho, ¿verdad? Es el Arrio, aquel también que le fue imposible entenderlo, por eso él decía precisamente que solamente había una sola persona y en Dios, y que era Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros vamos a seguir un poquito viendo lo que son las citas bíblicas, donde nos basamos ya en el Nuevo Testamento. Bueno, la principal pues ya la hemos leído, que es Mateo 28, 16 al 22, pero vamos a ir también en algunas citas bíblicas. También hemos visto en el mismo Evangelio según San Mateo capítulo 3, cuando el bautismo de Jesucristo, pues vemos ahí también una manifestación de la Trinidad. Pero también en el Evangelio según San Juan hay muchísimas manifestaciones de la Trinidad. Pero vamos a ver algunas de estas, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Aquí en el capítulo 14, capítulo 14 de San Juan, dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no se los había dicho, porque voy a prepararles un lugar. Se está refiriendo al Padre, ¿sí? También más adelante dice, nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, aquí está refiriéndose al Padre. Pero aquí en el capítulo 14, 16 nos habla más claramente. Y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, es decir, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Aquí está hablando claramente, ¿sí?, de la Santísima Trinidad. Dice que Él, Jesucristo, va a pedir al Padre para que nos mande otro paráclito, para que esté con nosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, ¿sí? Y aquí en el Evangelio según San Juan hay muchísimas veces que nos habla, ¿verdad?, del Padre y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando dice también, cuando venga, en el capítulo 15, 16, cuando venga el Paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí también que vuelve a referirse precisamente, ¿verdad?, al Espíritu de la verdad, que es enviado de junto al Padre, que dice que es yo enviaré de junto al Padre, ¿sí? Entonces vemos que aquí en el Evangelio según San Juan, pues hay muchísimas veces que nos habla de Jesucristo, nos habla de la Santísima Trinidad. Pero vemos San Pablo, algo característico en San Pablo es que él saluda o se despide y siempre, en muchas ocasiones también hace alusión al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por ejemplo, aquí en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 13,
Dice, bueno, desde el 12, dice, saludaos mutuamente con el beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Palabra de Dios, te alabamos. Si ustedes se dan cuenta, este es el saludo que dice siempre el sacerdote en la Eucaristía. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí está hablando claramente de la Santísima Trinidad, ¿sí? Está Jesucristo, ¿sí? El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos viene a mostrar la presencia del Padre? Como dicen los santos padres, fue de gloria en gloria mostrándose, ¿sí? Mostrándose la revelación completa. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no conocíamos esta revelación? Porque como dicen los santos padres, fue desvelándose de gloria en gloria hasta la plenitud de la revelación. Y ahorita ya tenemos nosotros la plenitud de la revelación. Entonces la plenitud de la revelación viene con Jesucristo. Y Jesucristo nos viene a hablar del Padre y nos viene a hablar del Espíritu Santo y nos dice, vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ya tenemos la revelación completa, ¿verdad? Entonces nosotros amamos, creemos, ¿verdad? Que Jesucristo, ¿verdad? Es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. La misma gloria, mismo poder, ¿verdad? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Un gran misterio, pero que es una gran verdad. Pues hemos terminado en este programa Formación Comunitaria. Les deseamos todo el bien en nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Recordemos siempre que vivimos en comunidad, que todos somos una familia y que es viviendo juntos por los demás como podemos vivir de verdad el Evangelio que Jesús nos enseñó. Gracias y hasta nuestra siguiente emisión. Somos del Señor, por lo cual Cristo murió y resucitó. Todos estaremos en el juicio ante el Señor y ante Él toda rodilla de doblarse y toda lengua de... Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Por lo cual